Aquí presente, Rafa, muchas gracias. Vamos a conversar acerca de las arritmias. ¿Qué pasa cuando su corazón va a 1000? ¿Será realmente algo cardíaco? Puede ser que sea la falta de algún nutriente, una situación de glucosa o inclusive problemas con la tiroides. Para hacer esas diferencias y enseñarnos está con nosotros el doctor Andrés Ulate, él es cardiólogo. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Doctor, primero que nada, ¿qué son las arritmias? Okay. Las arritmias son trastornos en la parte eléctrica del corazón. Entonces pueden hacer de que el corazón vaya muy rápido o muy lento o vaya de forma desordenada. ¿Cuáles son las causas que generan las arritmias más allá de los problemas cardíacos? Ok, hay situaciones que pueden generar arritmias, entre ellas la tiroides, entre ellas también la presión alta, ciertos medicamentos. Entonces, son situaciones que pueden generar trastornos en la parte eléctrica. ¿Será que la falta de algún nutriente podría generar arritmias? No tanto así como hasta ese punto, ¿verdad? Ya serían unas situaciones más marcadas, con deficiencias de ciertas vitaminas, del complejo B, pero son como situaciones excepcionales, ¿verdad? Okay. La falta, por ejemplo, de electrolitos, una persona que se encuentra deshidratada, ¿podría llegar a generar esto? Sí, bueno, los trastornos de electrolitos pueden generar arritmias, sobre todo los que están relacionados con el potasio, ¿verdad? Entonces, con el potasio, con el magnesio, son situaciones que pueden generar trastornos en la conducción eléctrica. ¿Cómo podemos saber si la falta, por ejemplo, de potasio o de magnesio es la que nos está generando las arritmias para no preocuparnos de que sea algo cardíaco? Ajá. Generalmente cuando el paciente se presenta a la cita y le hace la consulta a uno, entonces uno envía ciertos exámenes, pregunta también ciertas cosas, pero a veces el paciente también puede estar sintiendo calambres o trastornos en la sensibilidad que le pueden a uno orientar hacia eso. Doctor, ¿en qué casos la tiroides puede ser la causa? Ok, si la tiroides puede causar esto, tanto si funciona mucho como si funciona poco. Entonces, cuando funciona mucho se llama hipertiroidismo y cuando funciona poco, hipotiroidismo. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones puede hacer que el corazón o vaya muy rápido, acelerado y se presente una arritmia también que se llama fibrilación atrial, o a veces que vaya más lento y pueda generar también síntomas de cansancio, mareos. Doctor, ¿y cómo nos damos cuenta que la causa de ese acelere en el corazón, o más bien de ese bajón de energía, es una situación meramente de la tiroides? ¿Cómo sabemos? Sí, bueno, eso sería con un examen de sangre. ¿Okay? Con un examen de sangre se mide, uno de los valores se llama TSH, es un examen de sangre que se hace comúnmente, no necesita ser en ayunas ni nada por el estilo, y ahí uno ya empieza a identificar si está sucediendo una situación tiroidea. ¿Es frecuente que las personas que padecen de la tiroides sufran de arritmias? No siempre, generalmente uno lo ve cuando está muy alterada la tiroides, ¿verdad? Entonces, generalmente es cuando el paciente está siéndose diagnosticado por primera vez y llega con una situación muy marcada de alteración tiroidea. Hablando acerca de los picos y los bajones de azúcar, ¿esto podría llegar a generar arritmias? Ok, más que todo cuando el azúcar tiende a bajar, sí, puede desencadenar una respuesta del cuerpo como de emergencia y entonces puede acelerar el corazón y presentarse taquicardia. Lo que sí es importante es que esto del bajonazo de azúcar no es como que suele pasarle a todo mundo, a veces es más como un mito porque el cuerpo tiene maneras de compensar los periodos de ayuno. Entonces, bajonazos de azúcar generalmente son pacientes que sí tienen alguna situación de algún medicamento, como que usan insulina o así, y que les pueda bajar el azúcar. Doctor, volviendo al tema de la tiroides, una persona que esté medicada, que esté tomando el medicamento para poder regular la tiroides, la levotiroxina, podría eventualmente llegar a tener problemas de arritmias a pesar de estar consumiendo el medicamento. Sí, porque ya no sería propiamente algo secundario a la tiroides, sino propiamente el corazón, ¿verdad? Ya sería que hay una alteración propiamente cardíaca. Entonces sí, puede pasar. ¿Qué siente una persona que está pasando por una arritmia? ¿Siente que el corazón se le sale? ¿Se siente cansado? Sí, hay muchos tipos de síntomas. De lo más común que uno ve es cuando la persona dice, es que sentí un golpeteo en el corazón
o a veces lo describen como hasta un revoloteo o como una presencia como de gas, ¿verdad? Y es que están teniendo un tipo de latido que se llama extrasístole. Entonces la gente siente como ¡tuc! Y luego sigue el corazón normalmente. Entonces eso es de lo más común. Ya cuando empiezan a tomar el control del corazón, entonces se puede sentir como que el corazón se va a salir, que va muy rápido. Ahora que la gente usa tanto reloj de estos inteligentes, entonces le dicen a uno, doctor, es que yo estaba tranquilo, estaban 60 latidos y de repente me subió a 140. ¡Qué susto! Ajá, y no estaba haciendo nada. Entonces ya uno empieza a sospechar de que hay algo que está sucediendo, o a veces sienten el palpitar aquí en el cuello. En esta parte de acá. Ajá. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona está con un tratamiento contra el hipertiroidismo o el hipo que sea deficiente? ¿Eso podría llegar a generar alguna arritmia? Sí, si no está bien controlada, sí existe la posibilidad de que haya que ajustar el tratamiento para poder controlar eso. Algo muy interesante también es de que uno suele ver que alrededor del periodo de la menopausia generalmente consulta mucho a la mujer por situaciones de palpitaciones, uno hace la evaluación y finalmente se encuentra que no hay nada alterado, ¿verdad? Entonces son como síntomas que empiezan a traslaparse y es más por una cuestión de la menopausia que propiamente una situación cardíaca. Y lo otro que siempre hay que pensar, pero ya como diagnóstico de exclusión, es que haya alguna situación de ansiedad o de ataques de pánico, ¿verdad? Pero eso ya uno lo deja después de haber descartado todo lo demás. Doctor, una azúcar inestable, una glucosa inestable en sangre, ¿podría llegar a generar arritmia? Sí, sobre todo cuando baja mucho. Cuando baja mucho. Se liberan sustancias en el cuerpo que son como de emergencia, como adrenalina y así, y eso puede inducir arritmias. Entonces no solo se siente el palpitar, sino que también la persona se pone pálida, sudorosa, fría. Pensando, doctor, en una persona que quizás padezca de diabetes y en este momento esté pasando por un problema de un bajón de azúcar, ¿podría eso llegar a generarle una arritmia? Sí, con el diabético lo que sucede es de que hay un control que uno tiene en el cuerpo, que es el sistema nervioso autónomo, y en el paciente diabético se suele perder ese control. Entonces es como cuando la persona de repente se acelera mucho el corazón, luego baja la frecuencia cardíaca y ya no va a la frecuencia cardíaca acorde a lo que está haciendo el paciente. Eso se le llama disautonomía. Hablando acerca de Mari, ella nos cuenta que ella no padece de diabetes ni de ningún problema relacionado con el azúcar, pero muchas veces se le baja mucho el ritmo cardíaco. Nunca le han prestado atención, tiene 61 años, toda la vida le han dado mareos. ¿Qué será? Ok, sí, bueno, ahí puede ser que esté teniendo algún tipo de bradiarritmia, se llama así cuando van lentas, y lo que hay que valorar es si el corazón puede responder ante situaciones de esfuerzo físico. Eso se le llama competencia cronotrópica. Entonces, si haciendo esfuerzo, ejercicio, el corazón puede acelerar, uno se da cuenta que está bien. Pero si no logra acelerar conforme a esto, ya puede ser que haya una situación a nivel eléctrico y bueno, lo que estaría al final del camino de eso es colocar un marcapasos. Doctor, ¿en qué consiste lo que usted nos estaba mencionando, la desautonomía? Ajá, eso es que el cuerpo tiene control tanto para situaciones como de emergencia, de alerta y de situaciones de tranquilidad y reposo, por decirlo así. Entonces, en una sube la frecuencia cardíaca y la presión arterial y en otras más bien baja la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y en los pacientes diabéticos, o bueno, también los que tienen Parkinson, suele suceder que se pierde ese control. Entonces, a veces sube cuando no tenía que subir o baja cuando no tenía que bajar. Peligroso es esta situación. Sí, ¿Y cómo se controla, doctor? ¿Por qué edad? Es difícil controlar. Ya eso quiere decir que se ha dañado el sistema nervioso propiamente por el acúmulo de azúcar a lo largo del tiempo y unas sustancias relacionadas con el azúcar, y se va afectando ese control. Y ya cuando uno está ante esas situaciones es bastante complicado. Pensando en las personas que padecen de una inflamación crónica o que tienen una disbiosis intestinal, ¿esto podría llegar a generar arritmias nocturnas? Bueno, es interesante, muy buena la pregunta.
A veces uno llega y se encuentra pacientes que le dicen, es que doctor, yo paso más bien acelerado todo el día y frecuencias cardíacas de 100, 110, 120 y uno empieza a hacer la valoración, descarta problemas de tiroides, descarta que tenga anemia y muchas veces lo que le está indicando a uno es que el paciente tiene algún grado de inflamación y la inflamación tiende a acelerar el corazón. Entonces, después de descartar muchas cosas, uno empieza, mira, no, es que hay alguna situación gastrointestinal, se controla eso y tiende a bajar la frecuencia cardíaca. O alguna situación como, qué sé yo, una enfermedad reumática como una artritis reumatoide descontrolada, un lupus, y se controla eso y tiende a bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, doctor, la arritmia nocturna podría estar relacionada con un problema en la parte gastrointestinal. Bueno, más allá de eso, sí, a veces es interesante porque son cosas que se van entendiendo cada vez más y se van descubriendo porque hay mucha gente que tiene síntomas gastrointestinales, ¿verdad? De inflamaciones, de diarrea, intolerancias y tienden a estar con un grado de inflamación que produce también taquicardia. Entonces, el problema es la inflamación, porque usted nos hablaba de problemas de tipo autoinmune. Ajá. Y también de cuestiones gastrointestinales. O sea, la inflamación es lo que genera los problemas de arritmia nocturna. Sí, y a veces uno como cardiólogo empieza a valorar y descartar ciertas cosas que son más frecuentes hasta que al final llega y encuentra que está relacionado con eso. Ok. El cortisol elevado, doctor, ¿cómo podría llegar a afectarnos? El cortisol elevado suele más bien subir la presión arterial, ¿verdad? Suele subir la presión arterial y bueno, eso uno lo ve en cierto tipo de enfermedades, una enfermedad que se llama Cushing y bueno, hay gente que sí tiene niveles de estrés muy altos, pasa muy estresada y tiene también este tipo de situaciones de taquicardia. Hay gente que en la noche se despierta como sobreexaltada, precisamente con el cortisol muy elevado, siente que se va a ahogar, que le falta el aire, el corazón va a 1000 por hora. Apnea del sueño, le llaman, doctor, ¿está relacionado con eso? Sí. ¿Y cómo se relaciona con las arritmias? Ok, bueno, las preguntas son excelentes, de verdad. Sí, hay una situación que es muy frecuente, que es la apnea del sueño. A veces uno se da cuenta porque la pareja le dice que ronca muchísimo. A veces uno se da cuenta porque es una persona que se va durmiendo a lo largo del día fácilmente o pasa muy irritable, con dolor de cabeza, le cuesta concentrarse y resulta que en los momentos cuando se acuesta hay algún tipo de obstrucción a nivel de la vía aérea, sea superior o a nivel del cuello, entonces el flujo de aire disminuye y el cuerpo detecta como una situación de alerta, se libera adrenalina, catecolaminas y se inducen taquicardias y puede aparecer también fibrilación atrial, que es un tipo de arritmia. Es como que el cuerpo le dice a la persona, espabilese, se está ahogando. Exactamente, sí, porque el nivel de oxígeno baja, el nivel de dióxido de carbono sube y es como si se estuviera ahogando, efectivamente. Doctor, entonces una persona que le pase eso es sumamente incómodo, ¿qué puede hacer? Bueno, ahí sí hay que consultar propiamente, hay especialistas del sueño para esto. Se hacen estudios que se llaman como poligrafía, polisomnografía, que analizan cómo se comporta la persona cuando está dormida. Y luego, dependiendo de lo que se encuentre, a veces son cirugías de la nariz, a veces cirugías a nivel de la boca. Puede ser algo como mecánico. Sí, exactamente. O a veces se tiene que colocar algún tipo de dispositivo, una férula, o usar el CPAP, que es como una maquinita para respirar, y bajar de peso, porque muchas de las personas que tienen apnea tienen peso aumentado. Ok. Ahora, hablando también acerca del tema del cortisol y el estrés crónico, ¿cómo es que se está relacionando también con las arritmias y cómo se puede parar? Ok, sí, generalmente yo siempre pregunto cómo es el estilo de vida del paciente, cuántas son las horas de trabajo, cuánto duerme, porque todo eso al final va a influir, ¿verdad? Y va a influir en la presión arterial, va a influir en el peso, va a influir también en los hábitos de alimentación y la tendencia a tener taquicardia. Entonces, es fundamental hacer como un abordaje un poco más integral e ir detectando dónde se está fallando, porque al final de cuentas el cuerpo se manifiesta y le está diciendo a uno, es que hay algo que hay que cambiar ya, ¿verdad? Muy bien.
Doctor, muy agradecidos de verdad porque respondiera tantas preguntas que siempre le tenemos. Muy amable. Bueno, no, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que Hasta tenga luego. un lindo día. Chao.